Hey, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Podcast Emaús. Ya es 2023, ya pónganlo en su calendario, quítenle la hoja y pónganle ya es 2023, ya no es 2022. Ya tengo que hacer ejercicio, tengo que cumplir mis resoluciones de año nuevo antes de abandonarlas en febrero. No es cierto, yo sé que este año las van a cumplir todas, pero estamos muy emocionados porque en el último episodio pasado hablamos de la frase que habla de nuestro ADN, que es somos una familia contagiosa que dice sirviendo. Perdónenme porque no los introduje. Yo soy Cindy, estoy con mis papás, los pastores Jorge y Minerva García. Gracias. Hola, ¿cómo están? Gracias, bienvenidos a este Bienvenidos a Podcast Emaús. Y hablamos de esta frase y dijimos que en el 2023 íbamos a estar desglosando todas las frases que tenemos en nuestra iglesia que corresponden a los ejes, ¿no? Sí. En nuestra iglesia tenemos 5 ejes que están representados en nuestra iglesia. Somos una familia contagiosa. Así es. Que bendice sirviendo. Y vamos a empezar con el primero, y vamos a empezar, como lo dice la frase, con nuestro eje de familia. Así es. Yes. Y queremos empezar con una frase que creo yo que es la más sonada de este eje, porque yo creo que a lo largo de esta serie van a haber frases que tú vas a decir, ¿esa es una frase? Creo que nunca la había escuchado, pero yo creo que esta es de las más sonadas y es la frase, fuimos llamados a hacer la diferencia. Muy bien. Empecemos. Corresponde al eje de familia y obviamente si se habla de hacer una diferencia es porque había ya una normalidad, ya había algo establecido, una cultura, ¿no? Sí. A la cual nos encontramos cuando llegamos a Ecatepec. Y yo quiero preguntarles, mi primera pregunta para ustedes es, ¿qué contexto familiar observaron al llegar a Emaús hace 21 años? Claro que sí, creo que es muy importante esa primer pregunta y la razón de que la frase que pusimos en el eje de familia, y es una de las principales, de que fuimos llamados a hacer la diferencia, es justamente porque Dios nos estaba trayendo de una profunda transformación a nosotros, y evidentemente cuando tú pasas una experiencia en la cual tu vida, tu familia, tu casa ha estado en riesgo, pues evidentemente tú lo que quieres es ayudar a que otros eviten las cosas que te pudieron haber pasado a ti o que te pasaron, ¿no? Claro. Por eso, una de las cosas que nosotros observamos en las familias cuando llegamos, por ejemplo, habían familias que vivían en unión libre, matrimonios en unión libre, creyentes de Emaús, gente de nuestro equipo, incluso del equipo, vamos a decirlo así, personas que no le daban un valor alto, por ejemplo, a la educación, los jóvenes no estudiaban o no eran enviados a la preparatoria, a la universidad, cuando mucho la secundaria era como que lo básico, lo básico de la educación. Por ejemplo, las personas, el tema de la vivienda, muchas personas, eran pocas realmente las que tenían ya una casa constituida. Y nosotros lo que sentimos en nuestro corazón cuando empezamos a trabajar esto, tenemos que transformar la cultura, y de ahí también, acuérdate de la visión que hablamos hace unos episodios atrás. Dios quiere transformar nuestra ciudad con el Evangelio de Cristo, restaurar las familias, generar cambios. Por eso es lo que observamos. No sé si tú te recuerdas algo más. Eran como que las necesidades más necesarias en ese momento de suplir, ¿verdad? De ayudar a la gente a cambiar esa cultura, se puede decir, de la ciudad, ¿no? Y Dios nos trajo a eso y empezamos a trabajar en eso, y hoy vemos, pues la historia ha cambiado. De las familias, de las personas, de nuestros jóvenes, desde el aspecto moral, ¿verdad? Empezando por el matrimonio, la mayoría de las educación. Personas se casan, la Gracias mayoría de la gente de nuestra iglesia quiere que los muchachos vayan a la prepa, a la universidad. La mayoría de la gente se está esforzando por tener pues su casa, su esposa, su terreno, su terreno, etcétera, ¿no? Sí,
Y hablando de esto, de la transformación, ¿verdad?, de las personas, porque para que una ciudad sea transformada, tienen que ser las personas transformadas. Claro, primero, claro, ¿no? las familias. Recuerdo que tenemos un matrimonio en la iglesia que hace poquito nos daba un testimonio muy hermoso que celebramos bastante. Una pareja joven, que creo que su hija mayor tendrá como unos 12 años, tal vez. Sí, es cierto. Sí, ellos no conocían a Dios, se juntaron, vivían en unión libre y vienen a Jesús, ¿verdad? Vienen a Cristo en sus primeros años de matrimonio. Y ellos nos testificaban que en su familia, en toda su genealogía, se puede decir, de padres, abuelos y todo eso, no solamente fuimos los primeros en que conocimos a Dios, sino que también fuimos los primeros en casarnos, casarnos legalmente ante las autoridades y hacer un pacto matrimonial ante Dios. Eso es marcar la diferencia. Exacto. No por una imposición, no por una moda, sino por una convicción, ¿verdad?, de que era lo mejor transicionar a hacer esto. Y en el caso de ellos se vio un cambio. Se está viendo un cambio en sus vidas. Están emprendiendo muchas cosas muy buenas. Exactamente, gracias a Dios tienen, ¿no?, su casa propia. Y no, pues, ¿qué puedo decir? Sí, claro. Y me gustó como lo que dijeron, porque es como lo que se dijera como el ojo del tigre, ¿no? O sea, tú pasaste por una necesidad, tú pasaste por una prueba que tú ahora tienes por esa prueba, te ha fortalecido. Tienes la sensibilidad. Tienes como el discernimiento, ¿no? Como de ver también cuando alguien está pasando esa misma necesidad que tú estás pasando. Claro. Y poder guiarlos a la libertad, así como tú pudiste alcanzarla, ¿no? Entonces es como de nuestra historia familiar nace también un sueño de que otras personas también superen esas cosas, ¿no? También hagan la diferencia, ¿no? Pero mi pregunta también es, porque muchas personas, como ustedes dicen, vivían en unión libre, pero creo que los tres podemos testificar que no eran malas familias. Por supuesto que no. Eran familias buenas, se amaban, tenían negocios, o sea, eran familias completamente funcionales y constituidas, Sí, ¿no? así es. Pero ¿por qué cambiar entonces la cultura? Sí, en muchas formas ya estaba funcionando bien, ¿no? O sea, como se amaban, o sea, funcionaban. Mira, sí entiendo muy bien la pregunta. Y dos cosas. Primero que nada, porque el Evangelio de Cristo siempre te va a llevar a más, te va a llevar a mejores. No, el Evangelio de Cristo nunca te va a dejar en una comodidad para que tú no te esfuerces más. Siempre te va a ir, te va a retar por más. Y no sé si tú recuerdas la frase importante del año 22, de transiciones. Y hubo una frase que dijimos, queremos ir de lo bueno a lo mejor. Claro. ¿No? Entonces, siempre se les hablaba a las parejas, a las familias, que era esa la idea, ¿no? De mejorar. Nunca fue con un espíritu de condenación que se les dijo, hey, ustedes pecadores están ahí en unión libre. Nunca se les dijo así, pero sí se les dijo, bíblicamente hablando, Dios quiere que le den un lugar importante a la institución diseñada por Dios que se llama el matrimonio, ¿no? Entonces, yo no noté ninguna desconexión espiritual de la gente, al contrario, yo miré que la mayoría de la gente entendía, sí es cierto, no lo habíamos entendido así, no lo hicieron con dolo a lo mejor, no lo hicieron de mala fe, era algo cultural. Al contrario, algo que celebraron, en su momento era algo celebrado por las familias y también por los hijos. Y hoy queremos seguir llevando eso a un siguiente nivel, es decir, todos los que se casen en Emaús queremos que se casen bien, que queremos celebrar bodas, ¿verdad? Que la gente disfrute esa experiencia, esa celebración, única, ¿verdad? Sí, y quisiéramos que esa cultura de celebración de matrimonios también se dé en Emaús. Por supuesto. ¿Cómo ven? No, hermoso, es muy hermoso ver que se cambia una cultura moral en una sociedad, ¿verdad? Porque como tú decías al principio, Cindy, si estaba bien, ¿por qué insistir en hacer un cambio, no? Porque uno viene con algo mayor que solamente hablar de lo común, de lo cotidiano, de lo normal, ¿verdad? El Evangelio viene a transformar la vida espiritual de las personas, y esto es un cambio espiritual en la vida de las personas. Creo que le oí una frase a Wayne Myers que dijo que si el Evangelio no te ha cambiado es que no nos ha llegado. No, y aparte es algo muy cultural de México, ¿no? Como si no está roto,
¿para qué le estás moviendo? Sí. ¿Para qué arreglarlo, no? Exacto. Sí. Pero el Evangelio cuando llega así produce una transformación. Claro. Y nosotros lo hemos visto. Los muchachos, por ejemplo, tenemos muchos jóvenes que fueron a la universidad, que ya graduaron, y otros que están yendo. Y eso siempre es un motivo de alegría, ¿verdad? Sí. Y eso es ser llamados a hacer la diferencia. Pero no solo es como algo social, moral, cultural, no. como ustedes, como acabamos de decir ahorita, ¿no? Debe tener un peso espiritual, ¿no? Claro. Entonces, ¿cuál es el peso espiritual de estar llamados a hacer la diferencia? ¿Cuál es el peso espiritual de ser llamados, de estar haciendo la diferencia, verdad? Yo recuerdo que éramos muy jóvenes, tu papá y yo, cuando estábamos en un evento masivo, y había una profeta. Una profeta en ese profético. lugar, y llamaron a mi esposo, le dieron una Por palabra nombre, profética, lo llamaron, y él fue y escuchó, y la voz profética de Dios ese tiempo era Isaías 58, del verso 11, el 12, y dice: Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Wow. Estábamos muy recién casados, y nosotros no sabíamos todo lo que... No conocíamos todo lo que mucho del venía. mover pues profético, claro que por ejemplo. no conocíamos del mover profético, pero tampoco no sabíamos de las pruebas que íbamos a pasar como matrimonio, ¿no? Pero en la historia de Dios está nuestra vida, ¿no? No hay cosa que Él no conozca de nosotros. Entonces, esta palabra se volvió tan relevante, o sea, y cuando uno se casa y uno tan inexperto y todo, dice uno, ¿y cómo que Dios me está llamando a ser reparador de portillos y hacer esto si yo no sé nada del matrimonio, ¿no? Pero Dios nos permite vivir un matrimonio que hoy ya tenemos 32 años de casados, y vamos por más con la ayuda de Dios. Pero entonces pasamos una prueba difícil que ya se las contamos en el matrimonio, y yo creo que ahí vimos cumplida la primera parte de la profecía. En las sequías Dios sació nuestra alma. En la sequía Dios le dio vigor a nuestros huesos para hacernos un manantial de riego, un huerto de riego, dice la Biblia, cuyas aguas nunca van a faltar, cuya palabra nunca nos faltará. Un consejo para decirle a una persona, a un matrimonio principalmente, pon un cimiento más fuerte que la cultura del mundo. Exacto. Wow. Pon un cimiento, ve más profundo, ¿verdad? Claro. Y ir más profundo es en dónde nació la institución del matrimonio y de la familia, para empezar ahí, ¿verdad? Y eso es lo que estamos tratando de trabajar. Y la profecía sigue diciendo: tú edificarás a ruinas antiguas, cimientos de generación en generación. Y yo creo que cuando vamos tras los propósitos de Dios, Dios nos va guiando en el camino cuáles son los cambios que hacer. Y aquí hay una cultura, aquí Dios revela una cultura para una generación, ¿verdad? Leíamos hace días en un libro, dice: cuando nosotros no peleamos las batallas que como padres nos toca vivir, esas batallas se las vamos a heredar a nuestros hijos. Para que ellos las peleen. Exactamente, se las vamos a heredar para que ellos las peleen. Y aquí estamos por la gracia de Dios, ¿verdad? Dios nos dio una palabra, estamos comprometidos a la palabra, comprometidos al propósito, y los obstáculos que el enemigo ha puesto en nuestro camino, las veces que lo ha puesto, gracias a Dios hemos podido vencerlos, superarlos, porque queremos enseñarle a nuestras generaciones los cimientos poderosos para que en los cuales el Señor, ¿verdad?, nos ayude a siempre reparar los portillos rotos, no hacerlos más grandes, sino que nos reparemos. Entonces ese es el peso espiritual, sí, de ser una familia que está llamada a hacer la diferencia. Exacto. Así es. Tiene una profundidad porque Dios es experto en reparar lo roto. Claro. Wow. Entonces, todos venimos rotos y el Señor entonces, nos repara. Cuando tú no lo vives, no dimensionas muchas veces lo que ocurre. Y yo no estoy diciendo que la gente debe estar
intentando caerse y romperse a cada rato. Claro que no. No estoy diciendo eso, pero sí estoy diciendo que cuando tú experimentas una restauración del poder de Dios en tu vida, evidentemente lo vas a sopesar, vas a tener más cuidado, ¿no? Y vas a anhelar que otros puedan experimentar esa sanidad de Dios, esa restauración de Dios. A mí la palabra que más me toca y que me ha tocado por muchos años es la de reparador de portillos. Cuando uno peca, uno le abre puertas, uno abre un pequeño portillo a Satanás. Y Satanás invasivamente entra y destruye un montón, ¿no? Sí. Entonces, la idea es reparar esos pequeños portillos, esas pequeñas aperturas donde Satanás encuentra cabida para destruirnos. Y entonces, parte de hacer la diferencia es aprender a cuidar nuestra vida espiritual, pues para mejorar como familia, como personas, ¿no? Y eso es relevante, en mi opinión. Es muy espiritual. Ajá. Sí, porque hacer la diferencia no significa que somos perfectos, que somos familias perfectas, ¿verdad? Para que se vea la diferencia, ¿no? Somos familias bendecidas, a las cuales Dios nos ayuda a trabajar en esas imperfecciones, ¿no? Y irnos transformando poco a poco. Eso es lo que creemos de las familias. Sí, y ya nos dijeron por qué, o sea, ya nos han dado varios porqués, pero ahora yo quisiera que nos dieran un cómo. O sea, cómo es una familia diferente, o sea, cuáles son sus valores. Y a mí me encantaría que las personas allá en casa pudieran escribir en los comentarios qué significa eso para ustedes, o sea, cómo es ser una familia diferente para todos ustedes, porque nos encantaría escuchar sus comentarios y celebrar también lo que está pasando en sus familias. Pero ¿cómo? Ya dijiste tú que no hay familias perfectas, sino bendecidas. Entonces, ¿cómo es una familia llamada a hacer la diferencia? Sí, yo creo que hay varios valores morales, espirituales, ¿verdad? Pero yo quisiera, yo sé que Minerva ahorita va a decir otros, pero yo quisiera mencionar uno que creo yo que es como algo contracultural, se puede decir, en nuestro medio, que nosotros notamos y que con el tiempo nosotros hemos ido trabajando para ayudar a la gente. ¿Cuál es? La mayoría de las personas cristianas, incluidos pastores, casi nunca cuentan sus valles. Casi todos cuentan sus montes altos. Sí, claro. Entonces, por ende, la gente no tiene el hábito de resolver conflictos. Y entonces nosotros, como veníamos de una situación que estuvimos al borde del precipicio, espiritualmente, moralmente, familiarmente, traíamos esa sensibilidad a flor de piel, como se dice, para poder decir, ok, esto es muy grave, hay que hacerlo, hay que cambiar. Claro. Entonces, para mí, la diferencia, el valor más grande para hacer la diferencia es aprender a resolver conflictos. Es aprender a enfrentar las situaciones difíciles de la vida y resolverlas. Sí. Para mí eso es básico. Es decir, lo fácil es ocultar, esconder, aparentar, vivir de apariencias. O irte. Sí. O también huir del problema. Sí, pero en el ámbito que yo conozco es vivir de apariencias, ¿no? Entonces, para mí eso es fundamental espiritualmente, porque todo lo demás, tu oración, tu vida espiritual, tu fe, tu lectura, si vives de apariencia no tiene un fondo, no tiene una solidez, ¿me explico? No tiene una raíz. No la estamos poniendo por encima, se puede decir, no es de nuestra circunstancia. Claro, la palabra. En cambio, cuando tú vas al fondo, vas a la raíz y dices, quiero resolver las cosas desde su origen, dónde se originaron, podemos avanzar. Tú tenías otro, ¿no? Sí, yo creo que algo que quisiera yo nombrar aquí o recalcar, porque creo que es algo también, un valor muy importante, la perseverancia, ¿verdad? Y la determinación. ¿En qué sentido? Las veces que hemos tenido asuntos a resolver en el matrimonio, ¿verdad? Y que los platicamos, algo que yo tengo que reconocer siempre es que tú eres una persona muy determinada, ¿no? Que cuando te das cuenta de un error o de una área de tu vida a mejorar, te propones, la admites y te propones resolverla. Sí. Y eso nos ha ayudado mucho en el matrimonio. Claro. Bastante. Y para mí es un valor. Sí. Sí.
muy importante. Pero tú también hablabas, nos has hablado a veces del amor, del respeto, Pues sí, de la confianza, claro. ¿no? El amor es un fundamento. Claro. Yo creo que lo que nos une a las familias es al matrimonio, Es el ¿verdad? Es pegamento un de amor genuino, es un amor genuino que cubre multitud de faltas, no que cubre, que solapa, ¿no? No es esa la forma de cubrir, sino la forma de cubrir es que no avergonzar a la persona por sus faltas, ¿no? Porque pues, tenemos la gracia de Dios que nos limpia de las faltas, ¿no? Entonces, para mí el amor es un valor muy importante. Cuando ponemos en la perspectiva de Dios, bajo el modelo de amor de Dios a nuestra familia, es cuando Dios nos da las fuerzas, siempre recobramos las fuerzas para defender lo que proviene de Dios, el matrimonio y la familia. Yo amo mucho a mi esposo, te amo. Gracias. Amo Yo inmensamente a mis hijos. Nosotros también te amamos. Y a pesar Hasta de Coco todo te ama. Oye, lo que ¿aquí hemos destila vivido, miel ya? de todo lo imperfecto, Sí. siempre vamos a desear mejorar. Claro. Sí. Y el motivador es el amor de Dios. Pero no el Eso es. amor como basado solo en sentimientos, como No. nuestra cultura muchas veces predica, sino el amor como lo dice 1 Corintios 13, ¿no? Sí, el amor que no es el amor que no busca lo suyo, el amor que no se jacta, que no se envanece, Que que todo no lo guarda espera. rencor. Exactamente, Wow. ese es el amor, ¿no? Wow. Y eso, yo creo que todo eso, enseñar, practicar en nuestras casas el amor, la honestidad, que el hogar sea como un refugio, para mí es un valor muy Claro. importante. Sí. Claro. Que el hogar sea Siempre un lo va a ser. refugio donde deseamos estar, donde las familias celebramos estar juntas, ¿verdad? La honestidad, la verdad, la justicia, el amor al prójimo. Claro. Todos esos son valores sumamente importantes que yo creo que vamos como haciendo una estructura en la familia. Es como la parte de la estructura con la que nos vamos formando, ¿no? Claro. Sí. ¿Sí? Y qué duro es porque muchas personas no se sienten en un refugio en su casa, ¿no? Por Sí. ejemplo, Sí, eso es yo sé de doloroso. adolescentes que a cada rato los ves en la calle y tú ¿por qué ese niño es tan callejero? No es que sea callejero, es que en su casa hay tantas peleas, tantos conflictos sin resolver, que él prefiere estar en la calle o en casa de un amigo o en las canchas a estar en su casa, Sí, porque simplemente no es un refugio, es como una zona de batalla. más bien, de Exactamente. guerra, ¿no? Inclusive hay matrimonios, hombres que tampoco quieren llegar a su casa. Se refugian en el mujeres trabajo, ¿no? en el trabajo, en las relaciones Con los amigos. ilícitas. Pero yo sé que si somos llamados a hacer esto, no podemos ponerle a la iglesia un estándar que nosotros no estamos dispuestos a vivir, ¿no? No. Eso es injusticia, ¿no? Claro. Y yo sé que a nosotros como familia nos ha costado resolver nuestros conflictos, no sé si por nuestra personalidad, porque aquí donde nos ven ustedes, nosotros tenemos carácter fuerte, somos 6. En familia solo- somos 6. Actualmente. Actualmente, pero solo Gary, Itzel, mi cuñada Itzel, Gary, mi hermano, tienen temperamentos tranquilos. Todos los demás, los 4, estamos, mi papá no es explosivo, pero por ejemplo, tú te cierras, cuando hay conflicto puedes tender a cerrarte, a alejarte. Mi mamá explosiva, Iván explosivo, yo dramática. ¿En serio? Y nos ha costado mucho, ¿no? Porque resolver conflictos, como tú lo decías, papá, o sea, yo leí que las parejas, las familias que duran más no son las que, por ejemplo, es que nos dejamos de amar, ¿no? Yo creo que hay familias que se aman, aunque no puedan estar cerca del otro, ¿no? Pero las personas, las relaciones que duran más son las que aprenden a resolver los problemas, ¿no? Y yo sé que a nosotros nos ha costado muchísimo. ¿Cómo nos ha impactado ese llamado? No, bueno, Sí, definitivamente. el resolver problemas. El involucrarte en la resolución de conflictos. Yo pensaba en esta frase. Cuando Dios te da un mensaje a ti, a la primer persona que la tienes que aplicar ese mensaje es a ti. Claro. Qué Es difícil. decir, el mensajero, el primer impactado de su mensaje es él mismo. ¿Sí? Y yo quiero decirles que
y es cierto lo que acabas de decir, de que nosotros no podíamos predicar lo que no vivíamos. Por ponerles un ejemplo, yo recuerdo que cuando nosotros decíamos, hermanos, hay que enviar a los chicos a la escuela, nosotros empezamos a mandar a nuestros hijos a la escuela. Y recuerdo, por ejemplo, por contarte algo, el primer niño que ganó la Olimpiada del Conocimiento en todo el cerro fue Iván. Wow. Eso era algo impactante porque todo el mundo decía, en la escuela, Adolfo López cerro. Mateos, en el cerro, hay un niño que ganó la Olimpiada del Conocimiento. Se corrió a nivel de Ecatepec. Años después, Edgar fue a la parte estatal. Wow. Sí. O sea, todavía otro nivel. Otro nivel, sí. a nivel estatal. No, yo no fui Entonces, a ningún lado. Yo no fui a ningún lado. ¿Cómo impacta esto a tu familia? Bueno, que nosotros intentábamos que lo que dijéramos con las palabras lo trasladáramos a las acciones. Por ejemplo, mandamos a nuestros hijos a la prepa, mandamos a los muchachos a la universidad, quisimos que las familias mejoraran sus condiciones de vida, pero intentando mostrarlo nosotros. Claro. Entonces, Bueno, y hoy cabe mencionar que hoy los tres en esta mesa somos estudiantes universitarios de nivel superior, a la edad de 54 años, pero tenemos expectativas. 52. Bueno, No, Cindy yo no tiene tengo 23, perdón. Me veo muy joven. Bueno, yo tengo 54, soy la mayor en esta mesa. Sí. Pero estoy muy emocionada de estudiar la carrera de psicología. Yo en este enero cumplo 54 también, así que ya te voy a empatar. Ahí vamos rápidamente. Pero porque nuestro deseo siempre es impulsar y ayudar más a las familias que tenemos cerca. Ayudarnos a nosotros mismos. Y no alcanzaría el tiempo para contar todas las formas en las que nos ha impactado, así que vamos a dejarlo aquí por hoy. Papá, ¿por qué no nos llevas rápidamente a la palabra? Claro que sí. Yo quiero compartirles, porque la frase de hoy es que fuimos llamados a hacer la diferencia. Y tú preguntabas varios cómo. Aquí en la palabra vamos a ver un cómo. Dice Romanos 12, 1 al 2. Así que, hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios. El verso 2 dice, y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente para que comprueben cuál es la voluntad. Y aquí dice cómo es la voluntad de Dios, que es bueno, lo que es bueno, dice, agradable y perfecto. Sí. Por eso fuimos llamados a hacer la diferencia. Yo quiero orar un momento. Padre, gracias por tu palabra. Queremos que la gran familia Emaús, cada matrimonio, cada hombre, cada mujer, cada joven, cada señorita, cada anciano, podamos vivir tu palabra. Podamos ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento y que no nos conformemos al estilo cultural de vida de este mundo, sino que vayamos adelante hacia una transformación de nuestra mente, de nuestros pensamientos, de nuestras relaciones y de nuestra forma de vivir. Amén. Lo pedimos en el amado nombre de Cristo Jesús y bendigo a la gran familia Emaús. Por Cristo Jesús. Amén. Pues muchas gracias por estar aquí y platicar en este inicio de gracias. serie, Eje de Familia. Exacto. Fuimos llamados a hacer la diferencia, sin duda, pues ya lo desmenuzamos un poco para todos ustedes. Los amamos y nos vemos en el próximo episodio porque vamos a hablar de La familia es la primera escuela. Nos vemos. Gracias por Adiós. escucharnos una vez más. Dios los bendiga.